Hola, profe. Hola, hola. Eh, entonces, yo voy, quizás aguardo más un minuto. No sé cómo ustedes ya, ¿alguien ya conoce el proceso de Poisson? Como, no sé si ustedes ya escucharon hablar del proceso de Poisson como. Como la distribución de Poisson. No, ese, como entonces, como tiene que ver con la distribución de Poisson, pero es como un proceso estocástico, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo voy como un minuto, como Y, entonces, igual que el proceso de ramificación, como un proceso estocástico, es como uno puede imaginar que es un conjunto de variables aleatorias, ¿cierto? Que tiene algún tipo de índice. Normalmente, como el proceso más común es tener como el índice el tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el proceso de ramificación, nosotros tenemos una secuencia de variables aleatorias, Zn, ¿cierto? Entonces, como a donde esses índices Ns representavam como las generaciones, ¿cierto? Como del proceso. Entonces, un proceso estocástico nada mais é que um conjunto de variáveis aleatórias que têm como algum índice, ¿cierto? Como y ahí normalmente esas variables aleatorias no son independientes, ¿cierto? Pero pueden ser que tiene algún tipo de dependencia que puede ser temporal o puede ser también como una dependencia espacial, ¿cierto? Si los índices están relacionados al espacio. Entonces, como es un conjunto de variables aleatorias, un proceso estocástico. Y el proceso de Poisson, como es un proceso estocástico, yo voy a volver acá a grabar. ¿Cierto? Que es bastante como útil, como, y es bastante útil también cuando uno quiere hacer como teoría, ¿cierto? Porque permite a uno construir como procesos que son como más complejos, ¿cierto? Entonces, el proceso de Poisson, el proceso de Poisson eh, es un proceso eh, estocástico. Yo voy como llamarlo por PT, como voy notarlo en, es un proceso estocástico eh, como que está indexado por el tiempo, ¿cierto? Entonces acá tenemos como el tiempo es como lo que conectas nuestras como variables, ¿cierto? Entonces para cada instante de tiempo yo tengo un valor para el proceso de Poisson, ¿cierto? A ese proceso como, entonces existen como, ese es un proceso de conteo, los procesos de Poisson es un proceso estocástico eh, de conteo, o sea, como, o sea, eh, eh, conta el número de determinados eventos en intervalos de tiempo, ¿cierto? Entonces acá vamos a imaginar como ese proceso tiene un parámetro que es un parámetro lambda, entonces yo voy a empezar como definiendo lo que llamamos de proceso de Poisson homogéneo, proceso de Poisson eh, homogéneo eh, en R con parámetro lambda, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que vamos a estar haciendo, como, por ejemplo, si nosotros definimos que P0 es igual a cero, o sea, en el instante cero yo no había contado nada, ¿cierto? Como, y ahora la idea de ese proceso es lo siguiente, como nosotros vamos a tener como
Acá es el tiempo, ¿cierto? O sea, como el R positivo. Y lo que vamos a hacer, como nosotros vamos a tener como algunos como eventos, ¿cierto? Y ahí lo que nosotros vamos a querer hacer, como es, por ejemplo, contar PT es igual al número de eventos entre 0 y el instante t, ¿cierto? Eso es la idea del proceso de Poisson, como nosotros vamos a tener algún proceso que es un proceso de conteo, que es un proceso que genera eventos, y ese proceso de Poisson lo que hace es contar cuántos eventos ocurrieron hasta el instante t. Y como ese va a tener como una forma especial, entonces acá vamos a llamar de T1, T2, T3, T4, T5, ¿cierto? Entonces, TI es el instante del iésimo, o instante en que ocurre el iésimo evento. Instante en que ocurre el iésimo evento, ¿cierto? Y una cosa importante acá acerca del proceso de Poisson es que si nosotros calculamos como el tiempo que hay entre el décimo evento y el evento anterior, ¿cierto? Eso tiene una distribución que es una distribución exponencial eh, lambda, ¿cierto? Entonces, como tiene tiempo entre eventos eh, consecutivos es una variable aleatoria exponencial, ¿cierto? Como, eh, y si uno calcula como, quizás yo voy como si uno calculase el número de eventos del instante cero hacia el instante t, ¿cierto? Que esa cosa acá, eso va a tener como una distribución Poisson. ¿Cierto? Entonces, ese número de eventos acá tiene una distribución que es Poisson con parámetro lambda t, ¿cierto? Entonces, como ese t acá tiene que ver con la longitud de ese intervalo acá, ¿cierto? Entonces, como lo que es como características del proceso de Poisson, ¿cierto? Si nosotros miramos como acá dos subintervalos, por ejemplo, si yo pego ese subintervalo acá, por ejemplo, que podría ser como del instante cero hacia un instante, yo voy a llamar de TA, y acá, si yo pego un otro intervalo de tiempo, acá, que yo llamo de, por ejemplo, que podría ser como yo voy a hacer así. Entonces, acá tenemos el intervalo que va del cero hacia el TA, abierto en TA, y acá tenemos en rosa un intervalo que va del TA, y voy a hacer eso en rojo, hacia un TB, ¿cierto? Entonces, el número de eventos que pasa en ese intervalo es independiente del número de eventos que pasa en el... Entonces, el número de eventos en el intervalo verde es independiente del número de eventos que ocurrieron en el intervalo rosa,
¿cierto? Y eso tiene que ver como esa independencia, ¿cierto? Tiene que ver con dos cosas. Primero, los dos intervalos son disjuntos, ¿cierto? Eh, esa propiedad como de la independencia, como va a venir del hecho de que el tiempo entre los eventos tiene distribución exponencial. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, yo había comentado en algún momento que la variable aleatoria exponencial es lo que se llama de una variable aleatoria sin memoria, ¿cierto? Eso significa que si nosotros como, por ejemplo, si nosotros tenemos una ampolleta que tiene tiempo de vida, que es una variable aleatoria exponencial, eso significaría que si yo tengo dos ampolletas, como una ya estuvo, no sé, ya estuvo prendida, no sé, durante 10 horas, y la otra nunca fue prendida, como si yo ahora prendo las dos y me pregunto, ¿cuál es la probabilidad que essas lâmpadas como parem de funcionar, no sé, en las próximas 2 horas? Entonces, como eso no va a depender del hecho, esa probabilidad no va a depender del hecho que la primera lámpara, la primera ampolleta, estaba ligada hace ya 10 horas y la segunda nunca había sido prendida, ¿cierto? Como, entonces, como quizás no es como a depender do que uno quiere modelar, no es una buena distribución, pero tiene esa propiedad do que es lo que se llama de falta de memoria, ¿cierto? Esa propiedad de falta de memoria hace con que, si yo miro intervalos disjuntos en el proceso de Poisson, el número de eventos en cada intervalo disjunto son independientes, ¿cierto? Esas son características del proceso de Poisson. Y como el número de la distribución del número de eventos en un subintervalo depende del tamaño del intervalo, ¿cierto? Entonces, como acá uno podría pensar como en general, el número de eventos en un intervalo A, B, tiene distribución que es Poisson lambda vezes B menos A, ¿cierto? Suponiendo que el B es más grande que el A, ¿cierto? O sea, el número de eventos básicamente solo depende del tamaño de la longitud del intervalo, y si yo estoy hablando de intervalos disjuntos, yo sé que esos son variables que son independientes, ¿cierto? Entonces, eso es otra propiedad importante del proceso de Poisson. Otra propiedad importante es esa acá, como, entonces, otra propiedad importante es que si sabemos que en el intervalo AB ocurren K eventos, o exatamente K eventos, ¿cierto? Como exatamente K eventos, el tiempo de estos K eventos son distribuidos como K variables uniformes en uniformes independientes, uniformes independientes en el intervalo AB. O sea, como eso como es particularmente interesante, por ejemplo, si uno quiere hacer simulaciones de ese proceso de Poisson, ¿cierto? Entonces, como una manera sería, por ejemplo, yo empiezo del cero
y ahí voy sumando variables aleatorias que son exponenciales, ¿cierto? Hacia el instante t, ¿cierto? Si yo quiero hacer una simulación del proceso de Poisson hacia, no sé, el instante 10, lo que yo podría hacer es ir calculando, como ir sumando exponenciales de parámetro como lambda, ¿cierto? Como hacia que la suma de esos tiempos sea como por la primera vez más grande que 10, y ahí yo no cuento ese último evento, ¿cierto? Como, ¿cierto? Como, no sé si, como sería algo así, como, entonces, por ejemplo, si queremos eh, simular el proceso de Poisson, lambda, en un intervalo que va del 0 hacia el 10, lo que podría hacer como es empezar así, como primero yo genero una primera exponencial de parámetro lambda, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, yo obtuve acá, no sé, 1,3 acá, y ahí después como yo genero otra exponencial lambda, y ahí vamos a suponer que acá yo obtuve 2,75. Entonces, eso significaría que el próximo evento ocurrió en el punto 305, ¿cierto? Y yo voy haciendo eso hacia que yo obtenga como ese primer evento que pasa del 10, ¿cierto? Entonces, como... entonces, podría ser como... vamos a suponer que acá yo generé eso. Y ahí el próximo quedó más grande que el 10, ¿cierto? Como, entonces, resultado, como hay como 3 eventos. O sea, P10 es igual a 3, ¿cierto? Como otra manera de simular sería simplemente generar una variable Poisson com parâmetro lambda vezes 10, ¿cierto? Porque 10 es la longitud de nuestro intervalo. Entonces, como si yo genero esa variable va exactamente a me decir el número de eventos que ocurren adentro de ese intervalo, ¿cierto? Entonces, como más sencillo como hacer eso do que como ir sumando essas variables acá, ¿cierto? Como essas variables que son exponenciales. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero encontrar el instante donde ocurrieron esos eventos? Lo que puedo hacer es como generar esa variable acá, ¿cierto? Una Poisson lambda con parámetro lambda veces 10. Y ahí después lo que puedo hacer como es, por ejemplo, si yo llegué que esa variable es igual a 3, ¿cierto? Lo que yo tendría que hacer ahora sería como tomar 3 variables, generar como 3 variables uniformemente distribuidas en intervalo de 0 a 10, ¿cierto? Essas 3 variables como van como, como essas 3 variáveis vão me dar a posição desses eventos acá, certo? Como isso é uma propriedade do processo de Poisson. Se eu condiciono em el número de eventos que ocorreram em um determinado intervalo, a distribuição da posição desses eventos é como uniformemente distribuída. Todos entendem isso ou não? Não sei se isso queda claro, certo? Como? Todos entendem ou não, não muito? Não sei. ¿Cierto? Como eso es solo para que si alguien quiera como generar como un proceso de Poisson.
Y eso es importante porque lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el proceso de Poisson para construir nuestro proceso epidémico, ¿cierto? Nosotros, lo que yo había comentado anteriormente, es que nosotros, si nosotros queremos construir como un proceso de ramificación a tiempo continuo, una manera de hacer eso es considerar como que cada individuo tiene asociado un tiempo de vida, ¿cierto? Que es una variable aleatoria con alguna distribución y también tiene asociado un proceso de Poisson, ¿cierto? Entonces, cada individuo ahora tiene como un proceso de Poisson y un tiempo de vida. Y como a lo largo de ese tiempo de vida, como van ocurriendo eventos que son dictados por ese proceso de Poisson, ¿cierto? Eh, entonces, otras propiedades acá, ¿cierto? Creo que sería básicamente como, era eso, solo dar esa idea de que es un proceso de Poisson. Y ahora, como vamos ver cómo eso se conecta ahora con modelos epidémicos. Entonces, ahora vamos volver, vamos eh, volver a los modelos epidémicos estocásticos. Entonces, vamos a empezar como definindo como un proceso epidémico estocástico ahora a tiempo contínuo, ¿cierto? Entonces, vamos ver como un modelo CIR eh, estocástico a tiempo contínuo, ¿cierto? Voy simplesmente como definir como el proceso. Acá vamos a imaginar que en el tiempo t igual a 0, tenemos m individuos infectados y n individuos susceptibles. Entonces vamos a imaginar que cada indivíduo tiene indivíduo infectado, tiene un período infeccioso dado por una variable aleatoria con distribución de probabilidad que eu vou chamar de F. Vou chamar de T para quedar como com média, eu vou chamar de T barra, ¿cierto? Entonces, ese sería, T barra sería el promedio de ese tiempo de, con promedio T barra, ¿cierto? Durante su periodo infeccioso, el individuo infecta
eh, cada susceptible eh, de acuerdo con un, quizás como eh, un individuo infectado eh, genera eh, infecciones eh, de acuerdo con un proceso de Poisson eh, con tasa lambda eh, eh, y como lo voy a poner así, infectando eh, eh, tentando infectar un indivíduo aleatorio de la eh, población. O sea, como la idea acá es la siguiente. Entonces, cada individuo infectado tiene un tiempo, un periodo infeccioso, ¿cierto? Que tiene esa distribución de probabilidad T con promedio T baja. Ahora, lo que pasa es que durante ese tiempo de infección, el individuo tiene como un proceso de Poisson con una intensidad lambda, ¿cierto? Que genera los eventos de infección. Ahora, cada vez que ocurre un evento de infección, lo que nosotros vamos a hacer es como, no sé, hacer un sorteo y elegir aleatoriamente un individuo de la población. En el caso que ese individuo sea infectado, no va a ocurrir nada, ¿cierto? Porque el individuo no puede, como infectado, no puede infectarse de nuevo, como no va a cambiar nada. Si el individuo es removido, también no va a pasar nada. Ahora, si el individuo es susceptible, ese individuo se va a infectar. Una vez que ese individuo se infecta, esse indivíduo como vai ganhar como um tempo, um período de infecção e um processo de Poisson, certo? E como também vai começar a infectar os outros indivíduos da população, certo? Como entonces, la descripción es similar a lo que nosotros teníamos para ese modelo de, si nosotros pensamos acá en ese modelo de Poisson a tiempo continuo, ¿cierto? Acá yo estoy diciendo, yo tengo un individuo infectado, esse indivíduo, como tem um período infeccioso que é T, certo? E tem associado um processo de Poisson, como acá há um processo de Poisson com taxa lambda, e acá eu tenho esses eventos infecciosos, certo? Então, o que estaria ocorrendo é que com taxa lambda, lo que estaria ocorrendo seria um evento infeccioso, e cada vez que eu tenho uma pessoa infecciosa, perdón, cada vez que yo tengo un evento de infección, lo que voy a hacer es como sortear de la población un individuo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la población total, para nosotros la población total tenía tamaño, entonces acá, con probabilidad S dividido por N más M, eso era la población total, ¿cierto? Como imaginando que teníamos como cero
removidos al inicio, ¿cierto? Entonces, como cada vez que yo hago eso, cada vez que yo genero ese evento, entonces yo tendría que, una vez que generé el evento, tendría que sortear una persona y con esa probabilidad que sería número de susceptibles dividido por la población total, yo voy a estar sorteando una persona que es susceptible, ¿cierto? Entonces, como acá, lambda veces ST más M es como la tasa que un individuo infeccioso genera a un nuevo infeccioso. ¿Cierto? Como ahora, isso é um pouco diferente do processo de Poisson tradicional, certo? Então, essas marcas acá que eu vou pintar em azul é simplesmente um processo de Poisson com taxa lambda, certo? Constante. Ou seja, é um processo de Poisson que nós chamamos de processo de Poisson homogêneo. Agora, essa outra coisa acá, que é esse evento onde eu tenho as marcas do processo de Poisson, pero a cada vez que eu tenho, que eu observo uma marca, o que eu vou fazer é tirar uma moneda, e essa moneda com probabilidade ST dividido por N mais M, que é a população total, vai me dar se eu infecto ou não uma pessoa que é suscetível. ¿Cierto? Entonces, eso no es exactamente un proceso de Poisson. Eso va a ser como un tipo de proceso de Poisson que nosotros llamamos de proceso de Poisson no homogéneo. ¿Cierto? Entonces, eso acá sería como los eventos que generan un nuevo infectado forman un proceso de Poisson que nosotros llamamos de no homogéneo. ¿Y eso por qué? Ese es un proceso de Poisson donde la tasa varía con el tiempo, ¿cierto? Entonces, para nosotros, como uno puede imaginar que cuando yo tengo un proceso epidémico, al inicio, la mayoría de las personas son susceptibles. Entonces, como esa tasa es casi igual que lambda, pero a medida que la infección como va se propagando, el número de susceptibles va disminuyendo. Entonces, como esa tasa a taxa com que eu vou generando novos infectados também vai como para cada indivíduo também vai diminuindo, certo? Como o agregado vai quedar-se mais grande porque eu vou ter com mais indivíduos infectados, pero a probabilidade que um indivíduo solo infecte a outro vai diminuindo com o tempo, certo? Porque o número de suscetíveis vai quedando-se reduzido. ¿Cierto? ¿Todos entienden eso? No sé. Entonces acá, un proceso de Poisson no homogéneo en R sería como bastante similar, ¿cierto? La principal diferencia acá sería que PT, ahora esa cosa acá va a depender del tiempo, ¿cierto? Como el lambda T es una función del tiempo, ¿cierto? Que podría como ser así como, entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo, PT sería esa cosa acá, como sería lambda, veces ST
dividido por n más m de 0, como voy a hacer así como, ¿cierto? Eso sería como la función que controla el número de eventos que nosotros vamos a observar en ese intervalo de 0 hacia t, ¿cierto? Eso va a depender de esa integral, que es la integral sobre el número de susceptibles, ¿cierto? Como, entonces, eso sería como pt lambda es el como número de eventos que pueden generar nuevos infectados, ¿cierto? Y ese otro acá, que es ese lambda t, sería número de eventos que generan nuevas infecciones. ¿Cierto? Entonces, esa es la diferencia. Eso es los que pueden, o sea, como hay eventos que no van a generar, porque cuando yo hago ese sorteo en la población, yo voy estar sacando o un removido o una persona que ya está infectada, y eso no genera nuevos infectados. Y el segundo caso, yo simplemente estoy considerando los individuos que son como eh, suscetível, certo? Quando eu generei um evento e sorteei um que era suscetível, certo? Então, isso eram os indivíduos infecciosos, certo? E os indivíduos, não poderia continuar acá a descrição do modelo, seria assim como entonces, durante seu período infeccioso, hace eso, cada yo voy como cada nuevo indivíduo infectado, cada indivíduo suscetível infectado recibe um tempo de ou recibe um período infeccioso e um processo de coação lambda, certo? Ou seja, como acá, se esse evento acá generou uma infecção, então acá teríamos um novo infectado, essa pessoa como receberia como um tempo, um período infeccioso, e aí nós o que teríamos que fazer é como ver como são os processos, o processo de coação, quando essa pessoa vai estar fazendo como as transmissões, certo? E aí a cada transmissão, uno tem que verificar se essa transmissão infectou ou não uma pessoa suscetível, certo? E acá, al final del período infeccioso, el indivíduo se vuelve removido, ¿cierto? Removido o recuperado, ¿cierto? Y ahí una vez recuperado o removido, el individuo no tiene como más ningún rol en el proceso de transmisión, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, como esa es la idea, como entonces, lo que uno puede hacer, como nosotros no tenemos mucho tiempo, entonces yo voy como
intentar como hacer de manera más rápida eso, ¿cierto? Lo que uno va a poder hacer como es construir ese modelo epidémico utilizando como proceso de Poisson, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer, entonces, podemos construir este proceso utilizando esse processo epidêmico, utilizando processos de Poisson, ¿cierto? Entonces acá en nuestro modelo, si nosotros estamos imaginando que acá tenemos los compartimentos, ¿cierto? Como ahora lo que nosotros estamos haciendo, a cada indivíduo eh, infectado, nosotros asociamos un proceso de Poisson con tasa lambda y las infecciones ocurren con esa tasa, ¿cierto? Como yo había escrito. Entonces, para cada infectado, vamos a estar generando como nuevos indivíduos infectados con esa tasa, pero en total nosotros tenemos ese número de infectados, ¿cierto? Entonces, esa sería la tasa con que nosotros pasamos indivíduos de los susceptibles hacia los infectados, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, yo había imaginado un tiempo genérico, ¿cierto? Para la, ese periodo infeccioso, ¿cierto? Se, solo para facilitar, como nosotros imaginamos que ese período es en realidad un período exponencial, la cosa quedaría muy similar como al modelo determinístico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si lambda, si el periodo infeccioso es como una exponencial con tasa gamma, esas transiciones acá, como yo también podemos imaginar que son procesos de Poisson, ¿cierto? Que ocurren como con esa tasa lambda para cada indivíduo. La diferencia acá es que nosotros solo necesitamos observar el primer evento para que el individuo ya se recupere, ¿cierto? Entonces, en realidad, como uno podría construir eso así, como acá yo tengo un indivíduo infeccioso, yo tengo un proceso de Poisson como Poisson con tasa gamma, y yo tengo también un proceso de Poisson con tasa lambda, ¿cierto? Y voy a hacer primero ese proceso rojo acá, ¿cierto? Tuvo la primera marca acá, como, entonces, o sea, fue la primera vez que ocurre el evento de la recuperación, fue en ese instante acá, como, entonces acá, evento de recuperación, ¿cierto? Y acá serían como durante ese tiempo de vida, los eventos que pueden transmitir la infección, ¿cierto? Y uno podría como considerar como que para cada uno de esos eventos acá, nosotros vamos como tirar una moneda, ¿cierto? Con esa probabilidad de acá, como ST sobre M más N. Y ahí esa moneda varía con el tiempo, ¿cierto? La probabilidad de salir como una persona susceptible. Entonces, con esos tres procesos, por ejemplo, nosotros construimos acá ese proceso de infeccioso, ¿cierto? Y eso es lo que va a generar, como es un proceso del tipo, va a ser un proceso de Markov, como entonces, como esto nos permite construir un proceso de Markov a tiempo continuo, ¿cierto? Que sería así, como entonces nosotros tenemos un proceso que es para los
suscetíveis, certo? Esse processo acá, como tiene el número de suscetíveis en el instante inicial, y a eso nosotros vamos restando ese proceso de Poisson no homogéneo, que sería ese proceso acá, como a donde tenemos, eh, tenemos esa tasa acá, como acá es importante observar que en realidad como cuando nosotros miramos el proceso para todos los infectados, como ahí tenemos que considerar esa integral acá, ¿cierto? Como, porque eso va a ser ahora la tasa con que nosotros estamos removiendo los susceptibles de la población eh, generando nuevos infectados, ¿cierto? Como, entonces sería un proceso de Poisson no homogéneo que tiene como esa tasa acá. Como, y los infectados, como estaríamos haciendo algo similar, ¿cierto? Pero acá teríamos ese proceso de Poisson, ST y T, voy a llamar eso de R, y acá tenemos que sacar ese proceso de Poisson, como eso sería una cosa un poco distinta, eh, ¿cierto? Sería alguna cosa así. Entonces, como los susceptibles, perdón, los infectados están saliendo de acuerdo con ese proceso. O sea, yo tengo un proceso de Poisson que genera esos instantes de tiempo donde hay una recuperación, ¿cierto? Y acá tenemos el número de removidos, como, ¿cierto? Entonces, eso sería como una manera. Lo que hicimos acá fue simplemente como utilizando procesos de Poisson, construir como una cadena de Markov a tiempo continuo, que nos permite como realizar ese proceso, ¿cierto? Ese proceso estocástico. Ahora, solo para terminar, como eso se conecta ahora con los modelos determinísticos. Ahora, lo que uno puede hacer como es estudiar como la convergencia de ese proceso de Markov, ¿cierto? Acá ese proceso de Markov como depende de esa variable n, ¿cierto? Entonces acá podemos imaginar que cada uno de esas variables acá están indexados por una variable n, que es el número inicial de susceptibles, ¿cierto? Como, eh, entonces acá, si mn, como voy a llamar así como mn dividido por n, converge hacia una variable estrictamente positiva, o sea, como eh, el número, si la proporción de infectados al inicio converge hacia un M positivo, ¿cierto? Como, o sea, como eso significa que la población, como el número de infectados, era como una parte, como, era una fracción como considerable del número de susceptibles, ¿cierto? Era de alguna manera comparable con el número de susceptibles, ¿cierto? Entonces, si eso pasa, lo que va a ocurrir como es que ese proceso acá, ST dividido por N, IT, como, yo voy a hacer así como, RT dividido por N,
en cualquier intervalo de tiempo, ¿cierto? Como eh, y acá estamos imaginando que esos son como procesos. Entonces acá tenemos, básicamente, eso es una cadena de Markov, ¿cierto? Con esas tres variables. Y lo que pasa es que si nosotros rescalamos eso eh, eh, por n, la solución, como la trayectoria de esos procesos estocásticos van convergir hacia como las soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Como las trayectorias estocásticas de este proceso convergen uniformemente en probabilidad hacia las trayectorias del sistema o hacia las soluciones S y R de un sistema de ecuaciones eh, diferenciales ordinarias, ¿cierto? Que sería como un sistema igual que nosotros habíamos visto antes, ¿cierto? Que sería como algo así como ese lambda eh, ST y T, ¿cierto? Acá como yo estoy como haciendo como, esa cosa no está muy precisa, ¿cierto? Pero esa sería más o menos la idea, ¿cierto? Entonces como, eh, ¿y cuál es la cosa interesante de eso? Como, es que ese modelo estocástico, ¿cierto? Como, si nosotros partimos de una situación a donde ya hay como un número relativamente grande de personas infectadas, o sea, los infectados como ya son como una proporción de la población total, eh, el comportamiento de ese sistema estocástico va a convergir hacia el comportamiento del modelo determinístico. O sea, eso significa que hay como dos fases bien distintas en un proceso estocástico. Entonces, como hay ese inicio del proceso y eso tiene un comportamiento que va a ser similar al comportamiento de un proceso de ramificación, ¿cierto? Como, y una vez que el número de infectados ya es suficientemente grande, el sistema se comporta como si fuera un modelo determinístico, ¿cierto? Entonces, como, por eso, esas dos cosas como se complementan, ¿cierto? Entonces, al inicio de la epidemia, eh, es importante considerar como un modelo estocástico, pero una vez que la epidemia ya se estableció, el comportamiento es básicamente igual que el comportamiento del modelo determinístico, ¿cierto? Como, eh, y acá, como, perdón, ya voy a terminar, la última conexión que uno tiene con el modelo de ramificación es que nosotros podemos como relacionar la probabilidad de que la epidemia eh, crezca y se comporte similar a un modelo determinístico con la probabilidad que un determinado proceso de ramificación sobreviva, ¿cierto? Entonces, hay una convergencia ahí también, o sea, como la probabilidad que el proceso epidémico estocástico pueda crecer y se comportar igual que el determinístico,
va a convergir hacia la probabilidad que un determinado proceso de ramificación sobreviva, ¿cierto? Entonces, como eso, como se conectan como estas cosas, como, no sé si como, probablemente no quedó muy claro eso, ¿cierto? Como, pero más o menos yo quería pasar esa idea a ustedes de que como hay esos modelos estocásticos, que como cuando el proceso está en el inicio, es bastante distinto do que los modelos determinísticos. Pero una vez que la epidemia como se establece, el comportamiento en realidad va a ser muy similar a lo que nosotros vimos en la asignatura, ¿cierto? Eh, no sé si alguien tiene preguntas, consultas, dudas. Yo voy a parar por acá. ¿Todo bien? ¿Sí, todo bien? ¿Cierto? Entonces, como básicamente como eso sería nuestra asignatura, ¿cierto? Nosotros todavía tenemos una próxima clase el próximo miércoles, que sería la presentación de los trabajos. Entonces, como no sé, si alguien tiene dudas con respecto a la presentación, ahí me pueden como, podemos, no sé, agendar un horario en la próxima semana o el próximo lunes o martes, ¿cierto? Caso alguien todavía tenga alguna duda, como. No, Fabio, la duda es solamente presentación, ¿cierto? Sí, sería Presentación solo la presentación. y más o menos media hora por presentación, máximo. Sí, como media hora, como. Yo no sé la situación de Gonzalo, cómo quedó, porque Gonzalo, no sé, ¿tú estás solo ahora o logró hablar con Felipe y Luciano? Hablé con Luciano, y Luciano, pero últimamente, o sea, hablé hace un par de semanas con él, ahora no he hablado, ahora último, pero voy a intentar contactarlo desde mañana. Y si es que no logro contactarme con él, expongo solo nomás, ¿ya? Ah, ok. ¿Cierto? Entonces, y ahí no sé cómo, ahí si usted tiene cualquier duda con respecto al artículo, ¿cierto? Me puede como enviar un correo como, o un mensaje. Sí, profe. Y también como el trabajo 2, ¿cierto? Ustedes tendrían hasta, hacia el 22 o el 20, creo que hasta hacia el 22, ¿cierto? Para entregar. Y yo creo que Wilson, Ronnie, Reinaldo ya me entregaron. Ahí faltaría, no sé, Rebeca, Gonzalo y Felipe y Luciano, pero, ¿cierto? Pero ahí en teoría sería hacia el Ok, profe. 22. Ok, entonces, ¿cómo? Entonces, nos vemos la próxima semana, entonces. Ok, nos vemos, chao. Nos vemos, Ok, profe. Chao, chao. chao, chao. Chao, chao.